Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor, y por toda la eternidad. Amén. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has acompañado. Amén. Hemos venido a tu casa de oración, Señor, con el solo propósito de alabarte y glorificarte. Pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, para que se manifieste en este lugar con todo poder, pero también que se manifieste en nuestros corazones. Son peticiones que te agradecemos y te lo pedimos implorando también el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Estamos contentos y felices de estar alabando el nombre de nuestro Dios. Amén, ¿verdad? Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Le agradecemos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de exaltar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a entonar nuestro canto tema que va a estar en esta semana, el 371. Los invito a ponerse de pie con el tema. Muy bien, hermanos, ahora voy a invitar a todos los niños que, pues, si se pueden acomodar un poquito por aquí, vamos a tener la... Oh, ok. Antes, hermanos, de que, bueno, pueden pasar los niños a recoger su ofrendita. No sé si... Bueno, aquí hay 3 canastitas. Oh, sí, sí las tienen, ¿verdad? Pueden pasar a recoger su ofrendita a las bancas y de ahí vamos a tener la historia por nuestra hermana Lupita Rey. Así que pueden pasar los niños.
Buenos días, queridos niños. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Bueno, pues en esta mañana les voy a contar una historia que se llama El bombero y Carlitos. Este era un niño que tenía mucho dinero, era un niño muy rico. Sus padres eran famosos porque eran millonarios. Entonces, ocurrió que un día se incendió su casa. Se incendió y rápido llamaron a los bomberos, pero la casa ya estaba casi completamente encendida. Así que cuando llegaron los bomberos y empezaron a apagar el fuego, había un niño arriba en el balcón gritando y pidiendo auxilio. Se trataba de Carlitos. Desafortunadamente los bomberos ya no pudieron salvar a sus padres porque había mucho humo. Y los padres murieron por el humo. Así que solo quedó Carlitos ahí gritando en el balcón. Y un bombero valientemente escaló los barrotes del balcón y quemándose las manos, subió hasta donde estaba el niño y lo rescató. Entonces el niño lo miraba y le agradecía llorando porque lo había salvado. Así que bajaron del balcón y el niño se quedó ahí a salvo y el bombero se fue. Entonces, cuando sus padres, cuando ya el niño ya no tenía padres, entonces el Estado quiso buscarle unos padres adoptivos al niño y empezó a llamar voluntarios, ¿verdad? Gente que conocía a la familia, gente que conocía al niño. Y entonces, enfrente del niño llegaron los voluntarios y el juez le preguntaba en la corte, ¿quién es voluntario para ser padre de este niño? Y claro, acuérdense que el niño era millonario. Entonces había muchos voluntarios y uno dijo, yo quiero ser el padre de Carlitos. Y le dijo el juez, ¿y qué le ofreces a Carlitos? Y dijo, bueno, pues yo era socio de su padre y pues con mi fortuna y con la de él podemos tener más. Yo lo llevo a Disneylandia, le compro juguetes y todo. Y entonces le preguntaron a Carlitos, ¿y tú quieres ir con él? Y Carlitos lo miró y dijo, no, yo no quiero ir con él. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Y dice, ok, bueno, está bien. Y entonces le preguntaron a otro hombre que también estaba ofreciéndose para ser padre de Carlitos. Y le dijo, ¿y usted qué ofrece a Carlitos? Todos estos hombres eran muy elegantes, ¿no? Eran muy bien vestidos. Y entonces le dijo el otro hombre, pues yo también quiero ser padre de Carlitos, porque yo sé que conmigo sería muy feliz. Entonces, ¿qué le ofrece a Carlitos? Y dijo el señor, pues yo le ofrezco viajes, lo voy a llevar a Hawái, lo voy a llevar a diferentes islas, a donde él quiera ir. Entonces dijo Carlitos, le dice a Carlitos, entonces, Carlitos, ¿quieres tú que él sea tu papá? Y otra vez Carlitos volteó, lo miró y dijo, no quiero que sea mi papá. Dice, ¿por qué? Dice, no lo conozco. Y dice, ok, está bien. Y así pasaron muchos. Los fueron entrevistando y Carlitos no quería ninguno. Pero de pronto entra un hombre humilde, así con ropa sencilla y ropa de trabajo. Y entonces lo ven entrar, el juez se le queda mirando, dijo, ¿quién es este hombre, no? Que viene tan mal vestido y todo. Y llevaba las manos con vendas, tenía sus manos vendadas. Y entonces dijo, yo, señor juez, yo quiero ser padre de Carlitos. Y entonces dijo el juez, dijo, ¿por qué? Dijo, ¿quién es usted? Dice, bueno, dice, yo soy un hombre que ama a Carlitos y que arriesgó su vida para salvarlo. Y entonces Carlitos volteó y lo miró y dijo, sí, dijo, con él me quiero ir. Dice, él me salvó la vida. Dice, yo lo recuerdo perfectamente, yo quiero irme con él. Y entonces el juez le dio la custodia al bombero. Y le dijo, está bien, Carlitos quiere irse con usted. Y entonces dice, claro, ¿qué le ofrece? Dice, pues yo le ofrecí una vez mi vida y se la puedo volver a ofrecer cuando la necesite. Siempre que él esté en peligro, yo lo voy a salvar. Dice, no importa que me queme las manos o lo que sea, yo siempre lo voy a proteger.
Y entonces le dieron la custodia al bombero, le dieron al niño como hijo y después ya se lo llevó y era muy buen padre. Ahora, queridos niños, yo les pregunto a ustedes, ¿esta historia se les hace familiar? ¿Se parece a una historia que nosotros ya conocemos? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Qué historia? ¿Alguien me quiere decir a qué historia se parece? ¿Sí? ¿No? ¿No será que se parece a la historia de Jesús? Que Jesús... ¿Se parece a la historia de Jesús? Correcto. ¿Por qué se parece a la historia de Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Murió por nosotros. Así es, Jesús murió por nosotros. Jesús vino y lo mismo que el bombero, murió por nosotros para evitar que nosotros muriéramos en el fuego eterno. Eso mismo hace el bombero. Y Jesús es el bombero de nuestros tiempos. Entonces, recordemos siempre que Jesús es nuestro Salvador, al igual que la historia de Carlitos y el bombero. Bueno, pues ahora vamos a hacer una oración y luego regresan a sus lugares. ¿Sí? Cerremos los ojitos y vamos a orar. Amoroso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por otro día más. Te damos gracias porque eres bueno, porque nos cuidas, porque nos proteges y sobre todo porque envías a tu Hijo a morir por nosotros. Bendito seas, Padre, síguenos cuidando, quédate con nosotros y nunca, nunca nos apartes de tu Hijo. Gracias por todo, te lo pedimos y te lo agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Gracias, niños. Muy bien, hermanos, ahora es el tiempo para los diáconos que pueden pasar al frente. Vamos a recibir los diezmos y las ofrendas. Vamos a ser agradecidos con nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado durante toda la semana, porque si no fuera por Él, hermanos, no seríamos bendecidos nosotros. Él es el que nos da todo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tus bendiciones, Padre, que al recibir estos diezmos y ofrendas, que lo podamos hacer, podamos darlo con gratitud hacia ti, Señor, con ese amor, Señor, que tú nos das, que lo podamos para mí y nosotros corresponder, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, la lectura bíblica la encontramos en Éxodo 25, 8. Éxodo 25, 8. Versículo muy conocido.
Y la palabra de Dios dice, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a ir de rodillas. Si tienen algo de agradecimiento, petición, hermanos, levanten su mano. Nuestro Dios hará conforme a su voluntad. Sí, vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Padre amante que moras en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias por un nuevo amanecer, Señor. Gracias por un sábado más que nos das en esta tierra, Señor. Que al estar aquí, Señor, podamos alabarte con gozo y con alegría, Señor. Al saber que tú eres el dador de todas las cosas, eres el Dios que provee todo, Señor, y en ti confiamos, Padre. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor, sé con ellos. Y que al escuchar tu palabra en esta mañana, Señor, que podamos darnos cuenta de qué es lo que tú realmente haces por nosotros. Señor, cuánto amor nos estás mostrando, Señor, y cuánta misericordia das para tus hijos, Señor. Gracias porque estamos un buen número de tus hijos y que al salir de este lugar podamos salir con un corazón agradecido ante ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, en esta mañana hay un canto especial y está a cargo de Nimsi, para ella queda el tiempo. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Cuando la música deja de sonar y estoy ante ti, queriéndote
Feliz sábado, hermanos. Para mí es un tremendo privilegio estar con ustedes en esta mañana. Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes durante esta semana la palabra de Dios. Agradezco también al pastor de ustedes, al pastor Estrada, a los hermanos aquí presentes, a Lluvia y Misael, que me recibieron en su casa. Vengo de Miami, Florida. Viaje un poquito largo. Y cuando venía tuve algunos inconvenientes, pero aquí estoy. Gracias a Dios. Cuando me preguntan de dónde soy, me dicen, bueno, tú te pareces mexicano. ¿Me parezco mexicano? ¿Parezco de México? Cuando me escuchan hablar me preguntan, bueno, ¿de qué parte de Colombia eres tú? Digo, no, yo no soy colombiano. Ah, entonces tú eres peruano. Tampoco. Viví en Venezuela. Ah, dice, sí tienes un acento ahí venezolano. Pero tú eres venezolano. No, no eres venezolano. No, yo no soy venezolano. Soy del país del tango, le digo. Ah, eres argentino. No, estudié en Argentina. No soy argentino. Soy uruguayo de nacimiento. Soy ciudadano español también por herencia. Pero realmente soy del Salvador. Amén. Así que estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de Dios. También quería decirles que vamos a tener unos momentos que son únicos, porque estamos ante la presencia de Dios. Y vamos a estudiar su palabra. Y vamos a aprender lo que el Señor hizo para que nosotros seamos salvos en Cristo Jesús. Y entonces vamos a comenzar con lo que se conoce como el santuario. Ustedes allí tienen una vista general de lo que era el santuario en el desierto. Después ese santuario, cuando ellos dejaron de estar peregrinando por 40 años en el desierto, un tiempo después, ya en el reino de David, por revelación divina, él dijo, hay que hacerle un templo al Señor, un templo fijo. Pero como él tenía las manos manchadas de sangre, según lo que dice la palabra de Dios, recién fue Salomón que sustituyó ese santuario en el desierto por el primer templo, que fue una de las maravillas sobre la tierra. Pero el templo de Salomón fue destruido y fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando regresen, cuando después de 70 años regresan, se le dio la orden de reconstruir el templo de Salomón. Y lo que reconstruyeron, el segundo templo, se llama el segundo templo, no era ni parecido a lo que era el templo de Salomón. Y los jóvenes que fueron en cautiverio a Babilonia regresaron ya ancianitos. Cuando vieron el templo reconstruido lloraban, porque el templo no tenía la majestuosidad que tenía el templo de Salomón. ¿Y sabe lo que le dice el profeta? ¿Por qué llora? Este templo, así todo medio feo como ustedes lo están viendo, va a tener más gloria que el templo de Salomón. ¿Qué estaba diciendo el profeta ahí? Que Cristo Jesús iba a predicar en ese templo. Por eso iba a tener más gloria ese templo. Pero luego Cristo viene y le dice a la samaritana, no, dice, ya no hace falta el templo. Ya se puede adorar a Dios en cualquier parte. Y el verdadero adorador lo va a adorar en espíritu y en verdad. Y no necesita cosas hermosas para adorar a Dios. Lo que sí necesita es un corazón dispuesto para alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a comenzar entonces con el santuario. Santuario terrenal. Pablo en Hebreos 8:5 dice que el santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales.
figura y sombra. ¿Qué es una figura? Usted, por ejemplo, va en una revista y ve la figura allí de, vamos, de una casa. Ah, qué linda casa, y ahí le muestran la figura, el árbol, el jardín, y usted va al terreno y dice, pero la casa no está construida, ¿qué pasó aquí? Porque hicieron un dibujo, hicieron una maqueta, hicieron una representación previa a cómo va a quedar la casa después que la construya. Bueno, el santuario terrenal era como una figura, una representación del santuario que está en el cielo. Y obviamente las dimensiones del santuario celestial es muchísimo más grande que el terrenal. Porque ahí caben millones y millones y millones de ángeles ante la presencia de Dios que lo alaban y lo glorifican día y noche. En cambio aquí dentro del santuario, como vamos a ver, estaban dibujados los ángeles en las cortinas como una figura que representaba los millones y millones de ángeles que habían en el cielo. Mire lo que dice nuestra hermana Ellen White en el libro Cristo en su santuario, página 7. Dice que la comprensión correcta de la administración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Si alguien quiere ser un verdadero cristiano que alaba y glorifica el nombre de Dios y que sabe en quién creer y sabe por el camino que debe andar, tiene que conocer del santuario. Y por eso ustedes van a encontrar que dentro del cristianismo hay más de 30.000 denominaciones diferentes. ¿Por qué? Porque hay algunos que no conocen del santuario y dicen ser cristianos, pero realmente no están yendo por el camino correcto. Vamos a seguir viendo otra cita. Cristo en su santuario, página 16. En el futuro se levantarán engaños de toda clase, y ya estamos viviendo en ese futuro donde hay engaños de toda clase, y necesitamos terrenos sólidos para nuestros pies, es decir, nosotros necesitamos algo firme donde pisar espiritualmente, cómo conducirnos a nivel espiritual. No podemos estar creyendo porque el vecino me dijo, porque la otra señora me había dicho, porque mi tío, mi abuelo. No, Señor, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice escrito está. Y si no hablaré conforme a esto, dice Isaías 8:20, es porque no le ha amanecido. Y si no amaneció, todavía está en la oscuridad, todavía está en tinieblas. Entonces, miren lo que dice el Señor allí. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. Nada, por pequeño que sea, un alfiler es algo muy pequeño. De todo lo que hizo el Señor, ni siquiera un alfiler, algo muy pequeñito, va a ser quitado de lo que el Señor estableció. Pero en cambio el enemigo, dice, va a introducir falsas teorías. Y una de esas falsas teorías es que no existe el santuario. No existe el santuario en el cielo. Eso es un invento de la iglesia adventista. Pues no, porque vamos a ver que está escrito en la palabra de Dios. Y el primer versículo que vimos recién está en Hebreos 8:5. Y eso lo dice el apóstol Pablo. A medida que nos acerquemos al tiempo del fin, otra cita del Linaje de Juan, Maranata, página 191, el error estará tan mezclado con la verdad que solo los que cuenten con la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir el uno de la otra. Las únicas personas que pueden distinguir la verdad es aquella persona que conoce realmente la palabra de Dios. Y entonces los engaños van a pasar de largo. Pero mucha gente va a ser engañada. Lo está siendo engañada. Y como les decía, por eso hay tantas divisiones dentro del cristianismo. Porque no se conoce bien la palabra de Dios. Vamos ahora a hablar los antecedentes, porque el santuario terrenal no comenzó cuando Dios creó los cielos y la tierra. El santuario terrenal comenzó en la época de Moisés, después que sacaron al pueblo de Egipto,
y que estuvo 430 años en Egipto. Y lo llevó al monte Sinaí. Y entonces ahí es que Dios le da la orden a Moisés de construir un santuario. ¿No? Como leímos el versículo al principio. Construyan un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Porque mire la maravillosa voluntad de Dios, el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él no creó el mundo y nos dejó solos. No, Él quiere habitar en medio nuestro. Y la presencia de Dios está hoy aquí entre cada uno de nosotros. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos ama, el Señor nos quiere salvar y nos quiere llevar a vivir con Él por toda la eternidad. Entonces Él ha creado un plan de salvación. Y el plan de salvación está bien diseñado en el santuario. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo surge todo esto? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dijo, mira, de todos los árboles que hay aquí en el huerto, con unas frutas exquisitas, ricas. Imagínense si las frutas que nosotros ahora comemos están tan sabrosas, algunas, ¿no? Las que no están modificadas genéticamente. Son tan exquisitas. Y estamos en 1000 años de pecado encima. Imagínense recién creado eso con todo bueno, sin pecado, sin nada. Lo hermoso, lo rico, lo sabroso que sería eso. Pero el Señor se reservó un árbol. Pero de este árbol que está aquí en el medio del huerto, de ese no vas a comer. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y tenemos el versículo este repetido por Pablo en Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Pecado es alejarse de Dios. Pecado es transgredir la ley de Dios. Si yo estoy en armonía con Dios, estoy cerca de Dios. O por lo menos nosotros queremos estar en armonía con Dios, nos acercamos a Dios y nos esforzamos por hacer su voluntad. ¿Verdad? Pero si nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios? No, vamos a hacer la voluntad nuestra. Las cosas que nosotros creemos que son tan buenas y realmente están buenas. Por supuesto que no, porque alejado de Dios, alejado de Cristo, ¿cuántas cosas buenas podemos hacer? Ninguna, nada. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, entonces comete pecado, transgrede la ley. ¿Y qué es la paga? ¿Cuál es la consecuencia de alejarse de Dios, de transgredir la ley de Dios? La muerte. La muerte. La muerte. Y entonces Dios no quiere que el hombre muera, sino que todo proceda al arrepentimiento, dice Pablo. Bueno, miren lo que dice ahí en Historia de la Redención, página 47.2, Elena G. de White. Dice lo siguiente: humildemente y con indecible pesar, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. ¿Cuál era la orden de Dios? De este árbol no debes comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres vas a cometer pecado, te vas a alejar de mí, me vas a dejar de reconocer como Dios, vas a reconocer a otro como Dios, y entonces tú no puedes vivir ante mi presencia, tienes que alejarte del jardín del Edén. Y ahí dice que, bueno, desobedecieron, se tuvieron que alejar del jardín, y la atmósfera, fíjese ya el clima, que ahora tanto hablan del cambio climático y hay cambio climático, sí, pero ya el cambio climático comenzó aquí, porque dice que la atmósfera que había, ya comenzó a cambiar, ya no se mantenía invariable como era antes. Antes, en la creación, había un solo clima en todo el mundo, un clima agradable. Imagínense una temperatura de unos 25 grados, 22, 23 grados, ni frío ni calor. No llovía, no había huracanes, no había terremotos. Todo una paz. Había agua arriba. Sabía que no había una capa de ozono, había una capa de agua que envolvía toda la tierra. Y entonces los rayos del sol calentaban ese agua y daban una temperatura homogénea en todo
el globo terráqueo. Pero al romperse por el diluvio las cisternas y comenzar a caer toda esa agua, inundar todo, entonces el clima cambió y ahora tenemos que, mientras nosotros estamos aquí con un poquito de calor, en mi país están al lado de la estufa con unas temperaturas bajo cero. ¿Okay? Y eso es debido a la desobediencia de Adán y Eva. Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y lo vistió. Pregunto, para hacer las túnicas de piel, ¿qué hizo el Señor? Le pidió permiso a la ovejita, préstame tu piel, que le voy a hacer aquí a Adán y Eva una ropa de piel. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que haber un sacrificio. Porque lo vamos a ir viendo después más claro. Realmente el Señor Cristo Jesús, antes de crear este mundo, Él creó un plan B por si el hombre se perdía, si el hombre pecaba. Y Él dijo que se iba a entregar Él mismo en sustitución de la condena de la muerte. ¿Cuál era la condena de la muerte? La paga del pecado es muerte. La condena de la ley, perdón. Dije la condena de la muerte, ahí ya le estaba dando la respuesta. La condena de la ley era la muerte. Entonces Cristo dijo, yo voy a morir en lugar del pecador. Cristo vino cuando creó a Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron. Cristo vino, ahí no vino. Entonces, ¿qué pasó? El sustituto, que es Cristo, en la muerte del pecador, mandó un sustituto de él, que es el Cordero. ¿Se entendió? ¿O está difícil? A ver, voy a repetir. Vamos a repetirlo así. Yo soy el pecador, y entonces el Señor manda un corderito. Vamos a poner que la Biblia es el corderito. Cristo está representado en la Biblia. Cristo muere por mí, para que yo sea salvo. Pero Cristo no vino. Y entonces, ¿qué Él hace? Manda un sustituto. El celular representa el corderito. ¿Quedó claro? Ahora. El sustituto del sustituto. La sustitución del sustituto. Cristo, que es el sustituto en la muerte, comenzó a ser sustituido por el Cordero. Y ahí está la primera muerte. Cuando Dios le hace túnicas de piel a Adán y Eva. Miren lo que dice aquí, historia de la redención, lo aclara un poquito más. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, por su pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Miren lo que dice aquí después. Por primera vez en la historia, en la creación, donde todo era bueno en gran manera, donde todo era armonía, por primera vez estuvo en la presencia de la muerte. Porque nada moría cuando Dios creó las cosas tan hermosas. Todo era bueno, nada moría, ni siquiera una flor, ni un mosquito, nada moría. Porque todo era una armonía perfecta y todo estaba destinado a vivir eternamente. Pero al entrar el pecado, entró la muerte. Entonces, para limpiarse de pecado, a Adán tuvo que hacer su sacrificio, su primer sacrificio por el pecado. Y tuvo que agarrar una daga, una piedra o lo que sea, algo filoso, y cortarle el cuello al corderito. Y él ahí vio la muerte, lo que significa la muerte, lo que Dios le dijo, del día que de él comieras, ciertamente morirás. Él no sabía lo que era la muerte. Bueno, entonces, al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Es decir, a través del corderito, de la muerte del cordero, Dios quería enseñarle que un día, en el futuro,
Cristo iba a venir a morir por toda la humanidad. ¿Ves? Y entonces por eso moría el corderito. Pero el corderito es un animal y la sangre del corderito no limpia ningún pecado. Pero la fe en esa sangre, la fe de que esa sangre iba a ser derramada en un futuro por Cristo Jesús, eso sí te salva. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a Cristo por fe. De que el sacrificio que Cristo hizo, lo hizo para salvarnos. Y si nosotros creemos en Él y andamos con Él, con Cristo, conforme a lo que dice su palabra, entonces seremos salvos en Cristo Jesús. ¿Ves? Pero para saber cómo tenemos que andar, tenemos que aprender de su palabra. Tenemos que aprender de todo ese plan que Él hizo para que el hombre y la mujer puedan ser salvos por toda la eternidad. Así que está la muerte sustitutiva de Cristo. Mire lo que dice aquí. Sabiendo, esto lo dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Nosotros valoramos el oro y la plata hoy en día? ¿Verdad que sí? Si usted tiene unos cuantos lingotes de ahí en la caja fuerte, usted se sentiría feliz. Claro que sí, lingotes de oro y de plata. Pero el Señor presenta algo que es mucho más valioso que el oro y la plata. ¿Qué será? La segunda parte dice, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde qué momento? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Señor creó su plan de salvación antes de crear el mundo. ¿Ves? Así que ya al Señor nada, no existe absolutamente nada que lo tome por sorpresa. El Señor ya lo tiene todo controlado. Él controla todas las cosas. Controla el mundo, controla el universo, controla el clima y controla nuestro corazón. Él sabe qué nos pasa a nosotros. Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe lo que hacemos y sabe lo que pensamos. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hacemos? Porque el Señor está tomando nota en sus registros celestiales. Y después, como dice Daniel capítulo 7, va a abrir los libros y va a comenzar a hacer, mejor dicho, ya comenzó a hacer el juicio investigativo desde 1844 en adelante. Y ahí investiga la vida de todo hombre y toda mujer que comenzó a vivir desde Adán y Eva, y todavía estamos en pleno desarrollo con el juicio, que es parte del santuario. No quiero seguir hablando porque eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué pasó después del primer sacrificio que hizo Adán? Bueno, se lo transmitió a sus hijos. Por eso allí en Génesis 4:4 dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero resulta que Caín también le trajo una ofrenda, pero le trajo una ofrenda de vegetales. Él era agricultor y le trajo una ofrenda de vegetales. Lo mejor, tuvo la mejor intención de agradar a Dios, pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué será? ¿Acaso usted si corta una lechuga o si corta una papa o una sandía, le sale sangre? No. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No se limpian los pecados si no se derrama la sangre, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay que derramar sangre para limpiar ese pecado. Y por eso miró con agrado el sacrificio de Abel, pero no el de Adán, el de Caín. Y Caín se enfureció, ustedes saben la historia, y se fue contra su hermano. ¿Qué más? Cuando vino el diluvio,
Y Dios ordenó a Noé que construyeran el arca, la construyó por 120 días. ¿120 días construyó el arca? 120 años, predicando el evangelio de salvación. Y estaba el arca para que cualquiera que quisiera viniera y se acercara y pudiera ser salvo. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaban de él. Claro que hubieron gente que le ayudó. Por ejemplo, Matusalén y su descendiente. Matusalén le ayudó a Noé a construir el arca. Y se murió justo en el año que vino el diluvio. Unos cuantos días antes, semanas, meses, pero en ese año Matusalén se murió. ¿Ves? Pero él creía y le ayudó a construir el arca. Y el Señor va y ordena a los animales. Qué tremendo milagro. Los animales caminando de parejas, en pareja, subiendo al arca. De los animales inmundos, una sola pareja, pero de los animales considerados limpios por la palabra de Dios, por la Biblia, 7 parejas. Y subieron al arca. Pero cuando vino el diluvio y las cisternas del cielo se rompieron, toda esa capa de agua se vino abajo, salía agua debajo de la tierra, se inundó todo. El pico más alto de la tierra, todavía el agua lo superó, como 40 metros más arriba todavía. Y después llovió 40 días y 40 noches seguidos. Pero para que bajara ese agua no se bajó así al otro día. Pasó más de un año para que bajara ese agua. Y entonces cuando por fin bajó el agua y cuando Dios le dio la orden a Noé que saliera, ¿qué es lo primero que hizo Noé? Darle gracias a quién? A Dios. Y eso nos tiene que a nosotros enseñar algo muy importante. Cada cosa buena que sucede en la vida, al primero que le debemos agradecer es a Dios, porque Dios lo permitió. Hay mucha gente que dice, ay, yo me gradué, yo me gradué, soy médico, soy arquitecto, soy contador y por mi esfuerzo. Y la gracia a Dios, ¿dónde está? No está. No, es que yo lo hice, yo. Y Dios no está en el corazón de la persona. Y nosotros aquí aprendemos que al primero que tenemos que agradecer es a Dios. Elena G. después dice que es un milagro que una pulsación de nuestro corazón le siga la segunda y otra, y nosotros nos mantengamos con vida. Eso es un milagro. Y nosotros no vemos ese milagro. Y estamos vivos, pero en cualquier momento nuestra vida puede desaparecer. Por eso tenemos que estar en este mundo lleno de pecado de la mano del Señor. Un pequeño paréntesis. Y eso a mí me llama poderosamente la atención. Ustedes saben que en Miami se derrumbó un edificio, en Miami Beach. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención que vino una pareja de Argentina, porque en Argentina el COVID está muy violento y hay mucho frío, y esta pareja vino a pasar un poquito en el calor y las vacaciones. Entraron en la mañana al edificio. ¿Y qué les parece a ustedes? Que se acuestan y a la 1:30 se les detiene el edificio. ¿Qué me dicen ustedes? Venirse de allá, que son más de 12.000 kilómetros. Son como 12, 14 horas en avión. A venir a buscar su muerte. ¿Qué le parece? Eso a mí me da a entender de que nosotros tenemos que estar preparados todos los días. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Ah, pero eso es para la venida de Cristo. Sí. Ese versículo es para la venida de Cristo. El día y la hora nadie lo sabe. Pero si nos sorprende la muerte, para nosotros ya llegó Cristo. Así que el día y la hora de nuestra muerte tampoco la sabemos. Así que tenemos que estar siempre preparados en el Señor.
Yo siempre digo que es un privilegio estar aquí hoy. Porque mientras mucha gente está buscando, vale, saber qué otra cosa, negocio, hacer daño, o en fiesta, o disfrutando una playa, o lo que sea, nosotros estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Ves? Y el otro privilegio es que el Señor llama a todos. Llama a muchos, dice el versículo. Pero los escogidos, ¿cuántos son? Pocos. Y no tendremos que a nosotros agradecerles a Dios que estamos dentro de esos pocos escogidos. ¿Verdad que es un privilegio? Uno se tiene que sentir realmente bendecido por Dios, por el cielo, porque nosotros somos parte de ese poco que hemos sido escogidos. Ahora viene Pablo y te dice, has sido escogido, pero cuida tu salvación con temor y temblor. Porque eso de que una vez salvo siempre salvo, falsa doctrina. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, agarrados del Señor todos los días. Porque si nos sorprende la muerte, no importa, porque Juan 11:25 dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque se muera, aunque tenga un accidente, pero si cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir cuando Cristo venga en majestad y gloria. Entonces, ¿vale la pena estar en Cristo Jesús? Claro que sí. Y no importa qué es lo que tú estés padeciendo, qué problemas tú puedes estar teniendo, si te falta el trabajo, si te falta esto, si tienes problemas en la familia, si tienes problemas con el vecino, el problema del trabajo. Esos son tribulaciones cortas, temporales, dice el Señor. Y además es un privilegio muchas veces sufrir, porque el Señor sufrió por nosotros y nosotros ahora no queremos sufrir. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, dice el Evangelio, va a sufrir persecuciones en la familia, en el trabajo, en los vecinos, con las autoridades, en fin, una cantidad de cosas. Pero nosotros tenemos que perseverar en Cristo Jesús para salir más que vencedores, dice Pablo. Sigamos adelante. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham también hacía sacrificio, porque antes de crear el santuario, los cabezas de familia, los patriarcas, tenían la responsabilidad de hacer los sacrificios de expiación, de sacrificar animales para ser limpio. ¿Ves? Entonces, yo estoy poniendo algunos ejemplos, pero en la Biblia hay muchos ejemplos, y hay muchos ejemplos que no se escribieron en la Biblia, dice Juan, porque no alcanzaría pues las hojas de este mundo para escribir todo lo que el Señor hizo. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham hacía sacrificios de animales, pero un día el Señor lo pone en prueba y le dice, vas a sacrificar a tu hijo, a tu único hijo, para probar su fe. Y Dios no era un Dios de sacrificios humanos. Dios mandaba sacrificar animales, pero no seres humanos. Los paganos y los otros dioses raros, esos que habían ahí, Baal y Moloch y no sé cuánta cosa, esos sí hacían sacrificios humanos, pero el Dios verdadero no. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo Abraham? Le empezó a preguntar a Dios, y bueno, ¿y cómo yo voy tú me dices que la descendencia mía va a ser como las estrellas del cielo, y me diste un solo hijo, y ahora ese hijo me lo mandas a matar? ¿Le dijo eso? No. Abraham obedeció porque sabe en quién cree. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si Dios nos manda a que hagamos algo, por ejemplo, observar el Shabbat. El Shabbat es el sábado, el día de reposo, observarlo desde puesta del sol a puesta del sol. Lo vamos a hacer. O nos vamos a poner a confrontar a Dios y a decirle, no, porque mira que esto por aquello y lo otro, yo no voy a guardar el sábado. Y hay gente que lo hace y le ofrece a Dios una cosa que no es sagrada. Y ahí están las diferencias con los cristianos. Que hay cristianos que le ofrecen cosas mundanas como sagradas. Y a lo sagrado lo pisotean. Hacen cosas al revés.
no hace la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Así que Abraham, ni corto ni perezoso, como dice el dicho popular, preparó a su hijo, preparó la leña, los criados, y comenzaron a caminar al monte Moria, donde iban a sacrificar a su hijo, a su único hijo. Y entonces, para que los criados no vieran, Abraham le dijo: ustedes se queden ahí en el pie del monte y nosotros vamos a subir para allá. Y entonces el muchachito, 17 años, 18 años tendría Isaac, le dice: padre, ¿dónde está aquí el cordero para hacer el sacrificio? Dios proveerá, le dijo. ¿Y qué pasó? Armaron el altar con las piedras, le colocaron la leña encima, y luego Abraham ató al chico, y fíjese que el chico no se resistió. Abraham ya era ancianito, porque cuando Abraham engendró a Isaac, ya era como de 100 años. Imagínense, si él tenía 18, ya estaba cerca de los 120 años. Abraham era un ancianito, no tendría mucha fuerza. Y este era un chico joven, ya con fuerza, con toda la energía, podía zafarse, darle un empujón al padre y irse. Pero ninguno de los dos hicieron eso. Ambos obedecieron. Y nosotros tenemos que aprender de esa obediencia a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios de esa manera. Y bueno, allí puso al chico, levantó la daga para cortar el cuello al chico. ¿Y qué pasó con el ángel? ¿Qué hizo el ángel de Dios? Le detuvo la mano. Y Dios le dijo: me has mostrado tu fe. Realmente, por eso hoy a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque él obedeció por fe, sin saber lo que iba a suceder después, pero él obedeció por fe a Dios. Cuando uno se pone en la mano de Dios, no preguntes. Dios conduce tu vida. Y si tienes que pasar por momentos amargos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no debes temer ningún mal, porque Dios está con cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro y ejercer esa fe. ¿Qué quería el Señor mostrarle acá a Abraham? Que un día Dios Padre iba a mandar a su Hijo en sacrificio por el hombre y la mujer que cayeron en pecado. Para que todo aquel que cree, no es para todos, sino para todo aquel que cree, no se pierda, más bien tenga vida eterna en Cristo Jesús. Así que, hermanos, dice ahí en Romanos 12:1, Pablo, el apóstol: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que nosotros nos presentemos completo, espíritu, alma y cuerpo, en sacrificio vivo. No es que nos vamos a matar, por Dios, no. Dice un sacrificio vivo, que nosotros entreguemos nuestras vidas para la honra y gloria de Dios. Que donde tú estés, ilumines, como vamos a ver más adelante, a los que están en oscuridad, a los que están perdidos, a los que necesitan una palabra de aliento, una palabra de verdad, una palabra que los conduzca a un camino diferente. Y si yo hoy estoy aquí predicándole a usted, es porque una amiga dijo 2 palabras. Y esas 2 palabras me motivó a mí a salirme en el curso que yo estaba siguiendo de mi vida, a agarrar un curso diferente. Y no me arrepiento, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, yo lo que vivo ahora lo vivo para la honra y gloria de Dios. ¿Ve? Entonces, son decisiones que uno tiene que tomar en la vida, pero como decíamos, una cita de Elena de White anterior, necesitamos terreno sólido, firme, donde vamos a pisar.
no podemos estar en la duda. ¿Y será aquí o será allá? ¿Qué hago hoy? ¿Hago esto? Mucha gente mira el horóscopo a ver cómo le va en el día y que si va a salir o no va a salir. No, nosotros avanzamos en el nombre de Cristo, porque en su palabra nos indica qué tenemos que hacer. ¿Ven? Es diferente. Así que el Señor quiere que presentemos toda nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro corazón al servicio de Dios, para la honra y gloria de Dios. No tenemos que ir a la universidad, como hice yo. Yo fui a la universidad porque yo estaba estudiando teología, pero no en la iglesia adventista, en la iglesia católica. Y cuando me puse a estudiar Biblia con esta hermana, la hermana dijo, yo soy judía. Eso fue las dos palabras que ella, y me predicó tremendo sermón con eso. ¿Podrá creer usted? Soy judía. Cuando yo empecé a estudiar teología, y no me enseñaban de la Biblia, yo dije, le voy a preguntar a esta hermana que es judía, ella tiene que conocer la Torá. Aunque sea el Antiguo Testamento, yo me conformo, pero yo quiero aprender de la palabra de Dios. Y resulta que esta judía era adventista del séptimo día. Y eso fue lo que me motivó a trasladarme de Caracas, Venezuela, a Argentina, a estudiar teología y después venir a este país, seguir estudiando aquí, y ahora soy doctor en teología. O sea, licenciado, maestría y doctorado. Para la honra y gloria de Dios. Porque realmente lo que yo quise aprender es conocer a ese Dios que tanto me ama, que dio su vida por mí, pero también compartir su palabra con aquellos que no la conocen. Y Dios me ha puesto este ministerio, predicando en distintas iglesias. Sí, tuve una vez una iglesia, por cierto, ustedes me hacen recordar esa iglesia, porque aquí no hay ningún mexicano, ¿no? ¿Ah? ¿Allí hay alguna sola? ¿Ah? ¿Uruguayo? Todos uruguayos. Ah, qué bueno. Estaba en Sur Carolina y tenía una iglesia donde la mayoría, el 98% eran mexicanos, pero dentro de los mexicanos la mayoría eran de Chiapas. ¿Hay alguno de Chiapas aquí? Chiapas, ahí está. Muy bien, bienvenido. Así que pasamos unos momentos muy agradables. Sin embargo, después de ahí me voy a Argentina. En Argentina me ponen... allí sí podía trabajar bien porque tenía los papeles. Aquí no tenía papeles, ese es otro problema que ustedes ya conocen muy bien también. Y entonces en Argentina me ponen a trabajar con el evangelista de la conferencia. Él abría la conferencia, como hoy estamos abriendo una conferencia, pero después yo voy a estar con ustedes una semana, no puedo estar más, porque ya la semana siguiente estoy con otra iglesia, después con otra iglesia, después me voy, en fin. Pero ¿qué hacían allá en la Asociación Argentina Central? Me dejaban a mí para continuar las conferencias. Entonces yo me quedaba 2 meses o 3 meses ahí. Y me gustó ese ministerio, de estar enseñando la palabra en distintos lugares, y eso es lo que estoy haciendo. Así que no es mucho, pero sí he predicado en distintos lugares. He predicado en Argentina, en Uruguay, en Panamá y acá en Estados Unidos, en distintas partes. Y tengo el privilegio de venir por tercera vez a Denver, a Colorado, aquí no es Denver, hablando de la palabra de Dios. Y ahí está el versículo que leímos al principio. Dios nos ama, que Él quiere estar con nosotros. Él no se desprendió de nosotros. No lo podemos ver, porque el pecado separa. Cuando la persona comete ese pecado, se separa de Dios. O usted me va a decir que uno. A ver, un hombre casado se va con otra mujer. Después viene y están junticos con su esposa, con la nueva mujer y la esposa, ¿verdad que no? ¿Cómo tiene que estar? Separado, escondido por allá, perdido. El pecado separa. Pero Dios nos ama, Él ama, somos sus criaturas. Y Él dice que no importa de qué nación eres, no importa de qué lengua eres, de qué pueblo eres, Él quiere salvarte. Y eso lo dice Apocalipsis en varios. No importa qué nación, qué lengua,
qué pueblo, qué raza, no importa. El Señor te quiere salvar. A toda la humanidad. Pero ustedes saben que toda la humanidad no dice, sí Señor, aquí estoy. No. Hay algunos que dicen que sí, que escuchan la voz de Dios, y hay otros que no la escuchan. Y hay otros que dicen creer que escuchan la voz de Dios y lo que hacen es torcer el camino a los que sí quieren llegar al reino de los cielos. Y son enviados del enemigo. El enemigo pone trampas también, hay que tener en cuenta eso. El Señor va a hacer un santuario, le mandó esa orden a Moisés diciéndole, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor le dio todo, le dio cómo iba a ser el santuario, le dio las medidas, le dio los utensilios que iba a usar, las copas, los garfios, los ganchos, las jarras, todo a la medida, la ropa. Y ahora vamos a hablar un poquito de la ropa. Los cuales, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y esto está en el Nuevo Testamento. Esto lo dice Pablo en hebreo. Así que hay santuario en el cielo. ¿Ven? Sigamos adelante. Ahora vamos a hablar de la ropa. Pero vamos a hablar de la ropa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un personaje, pero muy, muy especial. Esa ropa que tiene el sumo sacerdote no la inventó el sumo sacerdote, no la inventó Moisés, tampoco la inventó Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Aarón era hermano de Moisés. No, señor. Esa ropa la diseñó el Señor. Y como dice allí, el sumo sacerdote, que un hombre, oficiaba como mediador entre Dios y los hombres. Es el mediador, el intercesor humano. Representaba a Cristo y también representaba al pueblo de Dios. Su ministerio debía ser santo, debía ser puro y de total y absoluta consagración. Y ahora van a ver ustedes por qué. ¿Por qué tenía que ser así? Porque miren, ante Dios, el sumo sacerdote representaba a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Quedó claro? Es como el embajador de este país en Uruguay. O en México, el embajador de aquí de Estados Unidos. ¿Ese embajador es el presidente de Estados Unidos? No, pero es el representante oficial de ese país en México. Así como México tiene su embajador aquí. ¿Es este embajador que está aquí, mexicano, el presidente de México? No, pero representa a México. Y lo que él dice es resonancia de lo que la ley mexicana usa. Si ustedes quieren un documento mexicano, van a él y él se lo sella. Y la firma de él vale. Porque él representa a México. El sumo sacerdote representaba ante Dios al pueblo de Dios. Pero para el pueblo, el sumo sacerdote, ¿a quién representaba? A Dios. ¿Se da cuenta? Las dos representaciones. De un lado, del lado divino, del lado del cielo, el sumo sacerdote representaba al pueblo. Pero del lado del pueblo, el sumo sacerdote representaba a Dios. Por eso tenía que ser de absoluta consagración. Un ministerio santo, bien santificado. Fíjense que en el Yom Kippur, vamos a hablar un poquito ahorita, él tenía que hacer una ceremonia de limpieza. Y a veces, haciendo esa ceremonia de limpieza, y tenía que matar un toro. Un corderito, una palomita, eso no servía. Un toro tenía que matar. Por lo encumbrado que era él.
Y a veces con ese sacrificio no quedaba suficientemente limpio y moría ante la presencia de Dios. Porque por fuera podemos parecer muy lindos, muy consagrados, muy buenos, saber mucho, pero para Dios somos diferentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Que lo que seamos por dentro también lo seamos por fuera. Porque Dios está viendo todo, Dios tiene control de todo, Dios sabe todo. Vamos a hablar un poquito ahí de las partes que tiene esa ropa. Primera parte, el pectoral. Eso era lo más costoso de la indumentaria del sumo sacerdote. ¿Por qué? Eso era una tela tejida en lino grueso, doble, de un palmo de mano, dice la Biblia. Un palmo es esto, ¿no? De la punta del meñique eso es un palmo. Cuadrado, ¿no? Sí, un cuadrado que iba aquí en el pecho. Pero eso iban con 12 piedras preciosas, costosas, engastadas, o sea, enganchadas, vamos a decirlo en más sencillo, engastadas o enganchadas en oro. Ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca. ¿Qué representaban esas piedras preciosas? Cada piedra preciosa representaba, ¿cuántas tribus eran las de Israel? 12. Bueno, ¿hay cuántas piedras? 12. Entonces, cada piedra representaba una tribu de Israel. Piedras diferentes. Ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca. Eso era muy importante. Y eso era costoso, claro. Había que buscar esas piedras y había que buscar oro para hacer todo el diseño del pectoral. ¿Qué otra cosa había? El Urim y el Tumim. Eran otras dos piedras que tenían la característica de iluminar o no. Se ponían opacas o iluminaban. Iban a los costados. Esa figura no. Hay figuras del sumo sacerdote que sí los trae y hay otras figuras que no traen el Urim y el Tumim. ¿Qué se usaba? ¿Para qué estaban esas piedras? Esas piedras eran para consultar a Dios. El sumo sacerdote se presentaba a Dios y le decía: tenemos que salir de este lugar y irnos a otro lugar porque los amalecitas o no sé quién nos quieren invadir. Nos vamos de aquí, levantamos campamento y nos vamos, porque acuérdense que ellos estaban peregrinando en el desierto. El santuario, la tienda que vimos hoy al principio, eso era desmontable, todo se desmontaba. Y después los levitas, que era la única tribu encargada de eso, llevaba todos esos pedazos de palo, madera, tablas, cortinas, muebles, todo eso lo llevaban los levitas nada más. Y caminaban por el desierto hasta que el Señor le decía: paren aquí y hagan el santuario acá. Entonces, a veces habían consultas difíciles y la única manera de responder Dios era iluminando una piedra. Si la iluminaba la del lado derecho, entonces era un sí, pero si iluminaba la del izquierdo, era un no. Y la única respuesta era sí o no. ¿Ve? Para eso se usaba el Urim y el Tumim. ¿Qué más? En los hombros, la hombrera era otra piedra de ónice. Una piedra de ónice, una piedra negra. Una piedra preciosa también. ¿Qué característica tenía esa piedra? Que en un hombro habían 6 nombres de tribus escritas y en el otro hombro los 6 nombres restantes de las tribus. Quiere decir que el sumo sacerdote llevaba en su vestimenta doble representación del pueblo de Dios, en el pectoral y en los hombros. O sea que él tenía que cargar con esa gran responsabilidad. ¿Qué más? En la parte de abajo de la vestimenta, como yo puse allí el cuadradito ese en amarillo, estaban unas campanillas. Había una campanita y una figura de una fresa. Una campanita, una fresa, una campanita, una fresa. Alrededor. ¿Para qué las campanitas? Porque el único que podía entrar en el lugar santísimo, que después lo vamos a ver más claro, era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote allí
tenía que hacer una ceremonia importante. Y si él no estaba limpio, se caía muerto. ¿Y después quién lo sacaba? Porque el que iba a sacarlo se moría también. Entonces a veces el sumo sacerdote entraba con un mecate atado aquí a lo largo. Imagínense que yo estoy predicando y me atan un mecate aquí y ahí está la puerta, y entonces si yo me caigo muerto aquí, entonces la persona que está allá no entra para acá porque se muere, entonces me arrastra para allá. O si no, agarraban una vara que tenía como un gancho así, una vara larga, y le enganchaban y sacaban al sumo sacerdote. Pero cuando la gente del pueblo que estaba alrededor en silencio y en oración en ese día, en esa ceremonia tan sublime, las campanitas sonaban. Y mientras sonaban las campanitas, el pueblo feliz, porque el sumo sacerdote estaba haciendo la obra de expiación. Después les voy a explicar lo que es la obra de expiación. Lo vamos a ir aprendiendo vayamos avanzando. Vamos a ver un detalle más de la vestimenta. Aquí el sumo sacerdote tenía como un sombrero de lino, pero tenía una cinta de oro. Inscrito en esa cinta de oro en la frente decía santidad a Yahvé, santidad al Señor. O sea que su ministerio era santo y era el único autorizado para entrar en el lugar santísimo. Sigamos. Ahí ustedes ven el pectoral más de cerca. Ustedes ven las 12 tribus de Israel representadas en el hombro y en el pectoral, como dijimos recién. Y ahí hay una orden que está ahí en Éxodo 28, 9, 17 al 21 y 30, por si ustedes quieren leer después Éxodo 28. Ustedes pueden leer, y allí ustedes van a leer y pondrán en el pectoral del juicio del Urim y el Tumim, o sea, una orden del Señor para que pusieran esas piedras en el pectoral aparte. Ahí ustedes pueden ver en esta representación las distintas piedras: el carbunclo, la sárdica, la esmeralda, jacinto, zafiro, diamante, topacio, amatista, ágata, berilo, ónice, jaspe. ¿Tienen algunas piedras de ustedes en su casa? ¿Tienen algún diamante ustedes? ¿Una amatista? ¿Una esmeralda? ¿Ven? Son piedras preciosas, son piedras costosas. Y del otro lado están las tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, y Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Asher, José y Benjamín. Los 12 hijos de Israel, 4 mujeres distintas. Ustedes pueden ver, bueno, ahí cómo era la vida de Jacob. Pero, ¿qué les dice a ustedes las piedras preciosas? Las piedras preciosas dijimos que representaban cada piedra preciosa a la tribu, a cada una de las tribus. ¿No le dice nada a usted? Exactamente, hermana. Nosotros somos preciosos para Dios. Porque en esas piedras preciosas también nos está representando a nosotros. Porque esa representación no se quedó allí en el pasado, en Moisés cuando salió al monte Sinaí. Eso nos representa hasta el día de hoy a nosotros. Y nosotros somos pueblo de Dios ahora en la actualidad. Así que estamos representados en esas piedras preciosas. Somos preciosos para Dios. Dios nos valora mucho, nos ama mucho. Por eso Él quiere venir por segunda vez, rescatarnos y llevarnos con Él a morar por toda la eternidad. Pero ¿qué pasa en el cielo? Que en el cielo, en el santuario real, en el santuario ese gigantesco que no sabemos las dimensiones, pero que sí es sumamente gigantesco, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ese es nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos 4:14. Y sigue diciendo: el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, se sentó a la derecha de Dios,
Y mire lo que dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. No estamos ahora en un tabernáculo hecho como una figura y sombra de las cosas celestiales. No, está en el santuario real, en el cielo. Eso lo dice Pablo en Hebreos 8, 1 y 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Durante el desierto, y ya con esto vamos a ir terminando, y obviamente están todos cordialmente invitados, y si pueden traerse a los vecinos, tráiganlo también, para que escuchen de esta verdad, para seguir con la segunda parte que está muy, pero muy interesante. Cristo acompañaba a su pueblo. Miren la manera como Dios en el desierto, ustedes conocen la temperatura del desierto. Ahora que hay una onda de calor tremenda por California y por toda la costa oeste y también por allá por Nueva York, las cifras llegan a las cifras de temperatura llegan a 3 dígitos. 115, 110, 120. Imagínense en el desierto. Pero ¿qué hacía el Señor? Miren lo bueno del Señor. Y Yahvé iba delante de ellos de día y de noche en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y en la noche en una columna de fuego para alumbrarles y darle calorcito, porque en el desierto ustedes saben que la temperatura está muy alta, pero en la noche baja, hace frío. Una cosa extraña ahí, pero es así. Entonces, en el día que ponía el Señor una tremenda nube para que el sol no le afectara tanto y pudieran caminar ellos en el día, pero en la noche ponía una columna de fuego que, aparte de iluminarlos, le daba calorcito. ¿Se da cuenta lo amoroso y cuidadoso y misericordioso que es Dios? Pero mire lo que dice allí, que Yahvé iba delante de ellos. Yahvé no iba al costado, no iba atrás de ellos, iba delante, iba abriendo el camino y ellos lo iban siguiendo. Ahora nos toca a nosotros ser peregrinos en el desierto de este mundo. ¿Nosotros somos peregrinos o no somos peregrinos? ¿O todos ustedes nacieron aquí? ¿Nacieron aquí ustedes, aquí en esta ciudad, en Estados Unidos? ¿O vienen de otra parte? Todos nosotros somos extranjeros. Pero no a nivel de país. Somos extranjeros porque nuestra patria es la celestial. Y nosotros estamos aquí caminando en este desierto de este mundo, sufriendo todas las cosas que sufrió el pueblo: carencia, hambre, sed. Pero nunca le faltó la comida, nunca le faltó el agua, porque Dios lo prometió, porque Dios iba adelante. Y yo quiero que hoy te vayas reconociendo que Dios va adelante de tu vida. Y Dios es quien va guiando tu vida. Porque Dios te quiere conducir a la vida eterna. Dios quiere lograr que tú estés en el cielo por toda la eternidad. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar las estrofas del himno tema. Jesús te ama. Grábate eso en tu mente. Jesús te ama. $371. Gracias te doy por
que tu morada es en las alturas de los cielos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos llamado a ser parte de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos llevar cada día una vida más consagrada a ti. Para que podamos aprender de ti, de tu palabra, y hacer siempre en nuestra vida tu santa y divina voluntad. Perdona todos nuestros pecados pasados, Señor. Pero ayúdanos para que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras sean conformes a tu santa y divina voluntad. Bendice a tu pueblo aquí presente, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, su trabajo y sobre todo, Señor, prepáralos firme en tu camino para que cuando tú te manifiestes en majestad y gloria, así como estamos aquí, Señor, alabándote y glorificando, podamos estar allí para recibirte e ir a morar contigo por toda la eternidad. Sabemos que nada merecemos, pero Cristo Jesús ha hecho posible que nos acerquemos a ti confiadamente. Por eso te alabamos, te damos gracias y estamos elevándote esta oración hasta tu trono de gracia. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios le bendiga.